Ya volvimos para el último bloque de esta noche. Esta mañana el presidente volvió a criticar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. El mandatario aseguró que estaba dominada por lo más retrógrada, así lo dijo, y que se derechizó y que apenas hizo un pequeño cuestionamiento y se pusieron enojadísimos. Y es que desde el jueves pasado, el López Obrador dijo que la UNAM es individualista, que fue sometida por el pensamiento neoliberal y que requiere una sacudida. Hoy también el doctor Enrique Grau, el rector de la UNAM, dijo que la educación que imparte la Universidad Nacional responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. Esto lo dijo al inaugurar una exposición de orientación vocacional, donde añadió que la UNAM brinda a los jóvenes la fuerza moral que les da la experiencia y la certidumbre del poder transformador. El viernes en la tarde, la UNAM emitió un comunicado en el que, sin referirse de manera directa a los comentarios del presidente López Obrador, señaló que la universidad siempre ha sido respetuosa de distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona, y que su compromiso y solidaridad con el país son incuestionables. El pasado 7 de octubre, el presidente criticó a las universidades públicas por no retomar las clases presenciales, a pesar de que maestros y personal administrativo estén ya vacunados y vacunadas contra el SARS-CoV-2. La UNAM respondió que retomaría gradualmente las clases presenciales y desde el 18 de octubre algunas facultades retomaron actividades, aunque las y los estudiantes que no estén vacunados pueden seguir tomando clases de manera remota. Último tema para discutir. A ver, empiezo contigo. ¿Hay alguien aquí que sea egresada o egresado de la UNAM, Yo, por cierto? yo, Eder, empiezo contigo justo por el sí. tema. A ver, ¿cómo lo ves? eh, yo justamente gracias a la UNAM comencé mi militancia política a los 16 años. Y este debate que el presidente López Obrador retoma no es actual, no es de él. En 1998, meses antes de que estallara la huelga del 99, del Consejo General de Huelga, don Pablo González Casanova, que aún sigue militando en el zapatismo, escribió el texto Educación, Trabajo y Democracia, y ahí hablaba de cómo los planes de estudios de la UNAM y el proyecto de quienes estaban a cargo de la UNAM, y sí siguen a cargo, era de privatizador y era neoliberal, era para generar mano de obra calificada para el sistema neoliberal y no para construir pensamiento crítico, que ojo, tener pensamiento crítico no es abrazar una ideología, el pensamiento crítico sirve para cuestionar cualquier tipo de ideología. En 2010, Rolando Cordera, que tampoco es obradorista, escribió México, la disputa por la nación, y ahí hace una fuerte crítica de cómo después del movimiento del 68, comenzó un proceso de derechización de la Facultad de Economía específicamente, que es uno de los ejemplos que retoma el presidente López Obrador, y cómo la dirección de la Facultad de Economía comenzó a ser dirigida por académicos egresados de Chicago con este perfil neoliberal. Por supuesto que a través de la definición de los planes y programas de estudio y de un sistema educativo que viene armonizado a nivel de educación básica con ese pensamiento Sí. neoliberal y tecnócrata, se ven afectado la vida cotidiana de la UNAM. Y si no, ¿cómo explicamos que el último gran movimiento iniciado y encabezado por estudiantes de la UNAM haya surgido en 1999? Todo lo que llevamos de siglo y de milenio, no ha habido un solo movimiento estudiantil que la UNAM haya encabezado, haya protagonizado. Y ojo, porque el movimiento Bien. feminista y el movimiento del magisterio eventuales, con dignas y Ujú. justas reclamos, no han tenido la resonancia dentro de la comunidad universitaria Bien. como sí lo tuvieron en otros momentos coyunturales. Ahora, el presidente también hablaba y se preguntaba que por qué el Yo Soy 132 no empezó en la UNAM. Pues la verdad es que la UNAM sí tuvo un papel importantísimo en ese movimiento. Yo recuerdo las asambleas en la UNAM, interuniversitarias, donde fueron centrales para el movimiento, ¿no, Lecona? Sí, a mí me tocó presidir 6 de esas 11 asambleas, casi todas en la UNAM. Creo que 5 de esas 6 fueron en la UNAM. La Ujú. primera Asamblea General Interuniversitaria fue en la UNAM, y esto se debía, entre muchas otras cosas, porque habían estudiantes de universidades privadas de todo el país que no encontraban la libertad y los espacios para poder desarrollar este tipo de encuentros y este tipo de asambleas, y la fundación de un movimiento como fue el Yo Soy 132, hace ya unos años, en 2012. 9. Entonces, ¿mandé? 9 años. 9 años ya, sí, de Yo Soy 132, y ahí es donde por lo menos yo pude conocer a una cantidad impresionante
y diversa de personas que pensaban de una u otra forma, pero por favor, o sea, la verdad es que incluso los grupos que en ese momento eran como del PRD, que trataban como de llevar el movimiento hacia apoyar al obradorismo y apoyar a López Obrador desde entonces, porque pues obviamente era menester para el movimiento que no llegara a Enrique Peña Nieto, pues ahí encontramos cómo se daban ya este tipo de asambleas y de encuentros, hasta nos guiaban de cierta forma, para decirle de alguna manera, en esos procedimientos asamblearios que son tan complejos, pero por supuesto que ahí sin la UNAM no hubiera sido posible un Yo Soy 132, pero bueno, se queja el presidente de eso, se queja el presidente de aquel boicot a un meeting del 2000, y creo que ahí es donde está la clave. O sea, se queja al presidente de lo que a él le ha afectado. Yo no creo que en él esté todas estas reflexiones muy válidas que nos acaba de plantear Eder, que han hecho algunos otros pensadores, otros universitarios o no universitarios en torno a la educación pública, sino que pues, es una cuestión, yo la verdad no entiendo, y quería más a ver si en esta mesa encontraba la respuesta, ¿qué demonios pasó para abrir este frente? O sea, si fue por lo de el regreso a clases, que por cierto, mal hace el presidente al no reconocer a todos los alumnos, alumnas, Sí. profesores que han hecho un gran esfuerzo por tomar sus clases a distancia, pero no sé si ese fue el origen o qué demonios, o sea, ¿por qué demonios de repente agarrar y abrir un frente de esta forma, de esta naturaleza, donde hoy terminó embarrando hasta el propio embajador de México en la Sí, ONU, el Juan Ramón de representante la Juan Ramón de Fuente, la Fuente. al Sí, cual va a ver justo, la próxima vez, la próxima semana en la visita que va a hacer el presidente. Yo de verdad de acuerdo. no entiendo y me hace sentido hasta ese malestar que he visto en muchos obradoristas, porque pues, es insostenible perdón, con este cierro porque es súper Sí, sí, importante, sí, sí. un dato de Raúl Trejo del Arbre de ayer, Ujú. entre los más de 55,000 alumnos que ingresaron a la licenciatura el año, Ya se congeló la provenientes de imagen. Ahí hogares está. cuyo Ajá. ingreso cuyo ingreso familiar mensual es menor a 4 salarios Bien. mínimos. Esa es Justo, la justo estas neoliberal del preguntas, presidente. querido Lecona, son las que hago en mi columna que llaman de Reforma de Mañana, precisamente sobre el presidente y la UNAM. ayer. No se entiende por qué, querida Aurora, porque además política que se mete con la UNAM o que habla sobre la UNAM, híjole, le va re mal. Recuerdo la cita de la tesis de Josefina Vázquez Mota en el 12 de la UNAM se ha convertido en un monstruo, que también fue sacada de contexto. Recuerdo la reciente frase de Claudia Sheinbaum también sobre la UNAM, que también fue descontextualizada. ¿Cómo lo ves? ¿A qué se deberá ahora que estemos hablando de la UNAM? Primero me parece preocupante y trato de comprender por qué el presidente abre este frente sin ser necesario, pero sin duda algunas tiene un trasfondo político. Primero yo iniciaría diciendo que la libertad de cátedra es algo que tiene que defenderse siempre y en contra de cualquier intromisión del Estado o de cualquier agente externo. Y también pensar en la universidad como ese espacio en donde tampoco debe haber espacio para una cultura de la cancelación que se quiere, que pretende censurar cualquier cosa que sea, que se diga en contra de lo políticamente correcto, porque al final creo que cuando se llega a un esquema de pensamiento único, la universidad deja de existir y creo que también eso es importante mantenerlo en la discusión. Yo creo que la principal motivación del presidente es una política pensando en la sucesión próxima de la elección de nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pero está muy lejos porque todavía eso, al ¿no? final todavía está muy lejos, pero sí debe haber alguna intencionalidad. Ya empieza a haber Ujú. actores políticos que empiezan a interesarse o a mostrar pues un poco este interés de ser parte, pero creo que tiene una correlación directa con esta cuestión. Y esa cuestión de que también hay que recordar, o sea, la UNAM ha sido una institución que se reconoce como una Bien. institución plural históricamente y que al final, aunque se hable de esta Pues supuesta sigue siendo un semillero importante dentro de diversas de sus facultades para quienes creen en una visión marxista de la de la historia. historia. Y también hay que recordar, por ejemplo, Bien. el auditorio Justo Sierra, hoy llamado Che Guevara, pues lleva 25 años por grupos. De cuentas, pues es una universidad que ha tenido esa pluralidad y que pues sí me parece un error del Bien. presidente que no se tenga este manejo, ¿no? Poniendo a teflón, el teflón que tiene el presidente María Clemente aprueba una vez más, pero ahora con la UNAM, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que estoy de acuerdo con Eder, ¿no? Pensamiento crítico no es abrazar una ideología, pensamiento crítico Ujú. es disentir del artículo 151 y pensamiento crítico es
a hacer crítica a lo establecido. Creo que el presidente no se equivoca en poner el dedo sobre el renglón en las universidades públicas, sobre todo las autónomas. Yo fui consejera universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y mía no sirve para mucho para la base de los estudiantes, los trabajadores de la universidad, sino para las cúpulas. Y esto se replica en todas las universidades públicas. Autonomía no es soberanía y las universidades tienen que ceñirse a la ley. Y es muy importante el caso de todas las universidades. Hay que revisar. El ejemplo más claro es cuántas universidades estuvieron siendo parte de la estafa maestra. El rector de José Narro, que estuvo justamente en el periodo de los 2 sexenios anteriores, fue cómplice de la política capacitista neoliberal que empezó Fox. Primero nada más, fíjate, Fox, el neoliberalismo es tan rancio que quitó la educación cívica de las escuelas primarias, impidiendo que los niños no supieran qué significa un semáforo en rojo, amarillo y verde, y luego se preguntan por qué la sociedad mexicana, después de 2 sexenios de educación capacitista neoliberal, estamos como estamos. En ese sentido, y José Narro estuvo más ocupado entonces de involucrarse en la política, intentar ser presidente del PRI y ocupar otros cargos de elección popular, que de ocuparse de atender a la Universidad Nacional Autónoma de México, que dicho sea de paso, está muy de moda y debería actualizarse desde el eslogan, por mi raza hasta el espíritu. Un eslogan, un lema más racista, ustedes díganme qué raza son, porque yo todavía no sé qué raza soy, ni a qué espíritu correspondo. Entonces tiene que haber una revisión estructural de la Universidad Nacional Autónoma. Bien. Decir que justamente hay los casos de las cafeteras de más de 25,000 pesos y unas cosas que se venden compras excesivas, opacas, ¿no? Y que nadie dice nada, y creo que sí debería de revisarse los planes y programas de estudio, y los profesores que se quejan de lo que acaba de señalar el presidente de la República, no tienen vergüenza cuando no trabajan, mandan a sus adjuntos, y hay miles de trabajadores por honorarios que cobran 700 pesos por quincena, mientras los académicos registrados cobran más de 50,000 Veo pesos. dos manos levantadas, pero ya estamos 2 minutos fuera de tiempo. Deberían de compartirles de su salario a los trabajadores de honorarios que explotan. Me da nuestro productor 1 minuto, 30 segundos, cede rapidísimo y 30 le Sí, rápido. El presidente López Obrador siempre es muy transparente en sus opiniones. Lleva mucho tiempo criticando, por ejemplo, a la autónoma del estado de Jalisco y al grupo de poder que tiene controlada la universidad. ¿Eso significa que hay un plan de acción para desbarrancarlo? No. Tampoco en la UNAM. Él tiene una crítica, y es una crítica basada en los sustentos que ya les conté y en muchos otros que existen, y eso no significa que vaya a generar algo para desestabilizar a la UNAM. Solo es una observación crítica de un ciudadano que ahora es presidente de la República. No hay nada, no hay una agenda detrás de ese proceso. O a especular que es por el cambio de rectoría, eso es una especulación que además no tiene sustento en nada. Decía que falta mucho, hasta el 24 me parece cuando viene, pero Lecona finalmente, y de verdad 30 segundos max. Menos, yo nomás tengo una pregunta de todo lo que acaban de decir. ¿Dónde está esto en palabras del presidente? ¿Dónde están las denuncias de corrupción? ¿Dónde está? ¿En qué momento se planteó un debate sobre abusos como los de la estafa maestra? Es la misma estrategia de todo lo que usaron varias veces en el debate, de agarrar y decir unas cuantas personas han abusado, han hecho esto, y entonces, por tanto, todos son unos neoliberales. Es el mismo argumento en cualquier debate que quieran. Se nos fue el tiempo del programa, da para mucho más el debate de la UNAM, vamos a darle seguimiento, creo que lo recuperaremos mañana también con las compañeras y compañeros de la mesa de martes y jueves. Hacemos una pausa y al regresar nos vamos con la paparrucha esta noche, no te vayas.